Hola Sonia, buenas Hola, tardes. ¿Qué hola tal? María del Mar, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, espera, que Aquí voy a estamos. poner el enfoque bien, que luego se me veo muy cerca, muy lejos. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, por supuesto, a nuestra invitada. No quería desvelaros quién era hasta ahora. Hoy tenemos el honor y el placer de realizar este Asertiva Live con Sonia Gómez. Ella pertenece a la asociación TCA Andalucía y es mamá de una chica con problemas de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, esta tarde queríamos enfocar la charla porque, bueno, nosotros los psicólogos, ¿no? Y los profesionales que nos dedicamos a tratar este tipo de problemáticas, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? A hablar de ello, a hablar de síntomas, a hablar de muchas cosas, pero nos resultó interesante y además especialmente creemos que puede ser también muy interesante de cara a nuestros seguidores y a la ciudadanía en general, pues que de primera mano, ¿no? Una persona, como es tu caso, Sonia, que eres familiar, pues nos cuente cómo ha sido vivir todo esto, ¿no? Y bueno, pues también que la gente participe y si ya sabéis que podéis en todo momento que dure el directo, podéis participar con nosotras, preguntarnos, sugerencias, o sea, lo que se os vaya ocurriendo un poco, ¿vale? Bueno, Sonia, yo creo que podríamos empezar un poco porque, bueno, tú como familiar y yo como profesional, más o menos tenemos claro en qué consiste un trastorno de la conducta alimentaria, pero Ujú. bueno, pues por dar visibilidad y por dar información acertada, ¿no? A las personas que no estén viendo o que vayan a ver la charla después, pues que sepan en qué consiste un trastorno de la conducta alimentaria. Cuéntanos un poquito, o cuando tú te enteraste qué era, cómo fue. Cuéntanos un poquito sobre esto y también los distintos tipos que hay, porque bueno, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos, según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos Ujú. mentales, tenemos diferentes tipos y cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, pues un trastorno de la conducta alimentaria es, como su nombre indica, una anomalía en la conducta alimentaria de una persona. Ujú, Eh, Esto quiere decir que esta persona eh, está llevando la acción de alimentarse, que es una acción natural en el ser humano, y la está haciendo de una forma que no es natural. Está haciendo de ella toda su vida. Toda ujú, su vida gira en torno a la alimentación, ¿no? ujú, ¿Y esto por qué lo hace? Pues normalmente lo hace para calmar emociones, ujú. para calmar situaciones descontroladas que vive, para llenar vacíos. Entonces, esto es muy importante que se sepa porque normalmente a estas personas que padecen los trastornos de conducta alimentaria se le tiene un poco por niñas malcriadas que tienen caprichos con la comida o que le ha dado por adelgazar o que le ha dado por hacer ejercicio y que se dedican a maltratar a sus familias con estas manías y estos rollos que le han dado a ellas, ¿no? Mm, Y que esto se quita con mano dura. Eso ujú. te lo dicen así. O sea, tú recibes el diagnóstico y te vas a tu casa hecha polvo y lo comentas con tu madre y lo comentas con tu tía o con tu abuela o con una amiga y tal. Y buah, eso son tonterías. Eso se lo quito yo, vamos, en 2 días. O sea que Esto, ya no es solo el momento de encajar ese diagnóstico, sino que encima instalan en la familia un sentimiento de culpabilidad y de sí, responsabilidad sobre esto, ¿no? sí, 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 sí. Tú fíjate que cualquier enfermo, te dan un diagnóstico grave, porque esto es una enfermedad mental grave. Sí. Tú te vas a tu casa y cualquier enfermo de otra cosa, de cáncer, de lo que sea, tú te vas a tu casa, lo cuentas a tu familia y tus amigos te dicen, joder, la que te ha caído, que pues, necesita ayuda, necesita lo que sea. Bueno, con esto, al primer comentario que tú oyes de que no,
de que es un capricho de la niña y tal, pues tú te retraes. Tú Ujú, te retraes porque dices, ya, y es que me están juzgando a mí, ujú, están juzgándola a ella y me están juzgando a mí como madre. De ujú. que yo no la he educado bien o De que no has le he fallado, ¿no? proporcionado, sí, Mm, de que he fallado. Entonces, mm, ahí es donde empieza pues todo esto del estigma y todo esto de la ocultación del problema y de tal, ¿no? Entonces, eso, eso lo vamos a quitar hoy aquí. Por lo menos en lo que yo pueda contribuir a quitar esto, ujú, lo vamos a hacer. Bueno, de tipos de trastorno de la conducta alimentaria, pues los más comunes son la anorexia, que consiste pues, en restringir alimentos, ¿m? ujú, Y una distorsión corporal, ¿eh? Digamos que se matan de hambre, ujú, ¿vale? Es ujú, una forma de anularse a ti mismo, ¿no? Y ujú, de no te mereces comer. ujú, La bulimia es justamente lo contrario, ¿no? Pues comen de forma compulsiva, en forma de atracones, luego utilizan conductas purgativas para echar la comida y luego se sienten horriblemente mal, ujú, ¿no? Y luego otro de los más importantes es el TECANE, el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Yo le digo ujú, TECANE, que es un trastorno que es como una mezcla de los otros dos. La persona que padece el trastorno tiene episodios de anorexia, tiene episodios de bulimia, así por temporada, ¿no? Digamos que no cumple los patrones clínicos perfectos de cualquiera de las otras dos. Y luego ujú, hay un abanico ya más amplio de otros trastornos de la conducta alimentaria, como el de evitación, restricción, la pica, ujú. y luego ya la ortorexia. eh, Se están reconociendo ya también como trastornos, la vigorexia. Ujú, Pero vamos, los más comunes son la anorexia, la bulimia y el tecane. De hecho, el más común es el tecane. ujú. Bueno, desde la asociación imagino que abarcáis todo el abanico este, ¿no? De trastornos de la conducta alimentaria, pero como tú misma dices, estos tres son los más habituales. Ujú. Eh, Suele haber, o no sé si tenéis estadísticas recogidas en sí, por ejemplo, más o menos en las edades que suele aparecer la enfermedad y el género, ¿influye? Sí, sí, influye. Sí. La edad en la que se suelen dar es entre los 12 y los 24 años de edad, aunque cada vez nos estamos encontrando casos de, de edades más pequeñas, o sea, Ujú, sale hasta incluso en niños y niñas de 9 años. sí. Eso cada vez nos lo encontramos más. Y se da predominantemente en mujeres, como en un 90-95% en mujeres. Ujú, Esto es importante porque ujú. mm, mm, digamos que vemos que la parte social eh, eh, influye mucho en este trastorno Ujú, de la forma en que estamos educadas las mujeres, la forma a la que se dirigen a nosotros los medios de comunicación, eh, aunque cada vez también está habiendo más casos de hombres, pero lo principal son mujeres. Sonia, desde tu experiencia como madre y por lo que hablas con otras familias y ves y tal, según tu criterio, ¿vale? Esto simplemente son Sí, sí, opiniones o puntos de sí, vista, sí, ¿vale? Nada, sí, sí. Yo no nada es soy profesional. absoluto, Ujú. ¿vale? Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles pueden ser un poco los factores o las causas que pueden llevar para que una persona sea más vulnerable a padecer un TCA que otra? Uy, pues dicen los expertos que, que esta enfermedad tiene un origen biopsicosocial.
O Ujú. sea, O sea, que desde las diga, tres áreas le influye, ¿no? exactamente, no se puede decir que es solo biológico, heredado, que sea por determinantes psicológicos tuyos, tu personalidad, tu tendencia, o cultural o social, tu influencia, tus determinantes, eh, no se puede decir que sean uno más que otro. En una persona puede ser determinante uno, en otra otro, pero tiene un origen que es multifactorial. No se Vale. puede achacar a una única cosa. Vale, de ahí el desmontar ese estigma, ¿no? De que la culpa sea de Sí, la familia o de la no, educación o de tal, ¿no? O efectivamente, sea, efectivamente, por efectivamente. eso, por eso era un poco mi pregunta, ¿no? Para que la gente le quede claro Sí, bueno, de que sí. no tiene que ser solo una cuestión, ni toda la responsabilidad tiene que recaer sobre un área concreta. Ujú, Vale. efectivamente. Bueno, en tu caso concreto, eres mami de una chica con trastorno de la conducta alimentaria. Ujú. ¿Podrías decirnos cuál es el diagnóstico de tu hija? Sí, mi hija tiene TECANE, Ujú, que es pues, la mezcla de ambos, ¿no? Entonces ella ha tenido episodios bulímicos, ujú. episodios anoréxicos y bueno, así ha ido. ¿A Uno qué u edad otro aproximadamente bueno, en qué momento empezaste a detectar que algo no iba bien? con 20 años, pero ella hemos hablado con ella muchas veces y nos ha dicho que lo tiene desde mucho antes, desde los 14 o así. Ujú, No, nosotros no habíamos detectado nada, aunque hay signos. ujú, Ahora que lo sé, es más fácil verlo, pero ujú. tienes que estar entrenado para ello. Háblanos un poquito de esos signos, de esas señales o esos síntomas para que si hay alguna persona que no esté viendo y le pueda ayudar, o porque tenga alguien en su entorno, ¿no? Y pueda Sí, detectar algo así. claro. Pues el principal es la pérdida excesiva de peso o la ganancia excesiva de peso. Ujú. Eh, Entiendo eh, que en poco tiempo, ¿no? en poco tiempo, Ujú. exactamente, sí. Y eso que te llame la atención, o sea, que tú veas que Sí. pierde un kilo o dos a la semana, Ujú, por ejemplo, ¿no? Que empieza a tener, le llama mucho la atención la composición de los alimentos, las ujú, calorías, te pregunta mucho por dietas, o se interesa mucho por dietas. Tiene una comprobación obsesiva de su peso corporal, está todo el día en la báscula, pesándose. Pesan, no sé, yo recuerdo que la primera vez que me le pregunté a mi hija cuánto se pesaba y me dijo que unas 20 veces al día, ujú, flipé, flipé, porque yo no me esperaba que eso, por eso te digo, es algo que no es que se pese una vez al día, que eso, estos signos que te estoy diciendo individualmente a lo mejor no tienen mucho, no llaman mucho la atención, es el conjunto de ellos o varios de ellos juntos lo que hacen el trastorno. Que nadie se asuste porque piense ujú, que con uno de esos síntomas ya lo tiene. No, esto ujú, primero que le tiene que diagnosticar un profesional, que esto son cosas observables ujú, por mí, ¿no? ujú, Y bueno, y por muchas de mis compañeras en la asociación, pero digamos que es un conjunto de estos síntomas el que hace el trastorno, ¿no? Y que ujú. tiene que ser diagnosticado por un profesional. Bueno, también hay desaparición de grandes cantidades de comida, o encontrar comida en lugares poco habituales de la casa como los dormitorios. Todo esto te estoy mezclando síntomas Sí, 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 está bien, de ambos pero... trastornos, ujú, ¿vale? ujú, Usan laxantes y diuréticos sin recomendación médica, comprado en farmacia, que eso ujú, no entiendo cómo se venden de forma libre en la farmacia. ujú, Beben muchísima agua para calmar el hambre. Puede encontrarte comida tirada en partes de la casa, en la basura, de repente, atascado cañerías ujú, porque de los vómitos. ujú. Eh, mm, Pueden quejarse de dolores estomacales, de dolores de garganta. Eh,
Puede salirle como un vellillo en el cuerpo, sobre todo a las chicas con anorexia. Puede salirle un lanugo así por el cuerpo, las palmas de las manos y de los pies anaranjados Ujú, también. Se ocultan el cuerpo con prendas muy holgadas, incluso en ujú. verano pueden llegar a cubrirse con mangas largas. Y con Eh, ropa eh, negra, ¿no? bueno, sí, ropa que oculte, que Que oculte. oculte. Sí, colores claros en general no suelen usar. Ujú, Luego suelen hacer un ejercicio excesivo de ujú, repente, o sea, por ejemplo, no sé, salir a hacer footing a las 3 de la mañana, por ujú, ejemplo. ujú, O sea, un movimiento continuo. Se da también en muchas chicas que padecen anorexia. Mucho nerviosismo. ¿m? Aumentan las horas de estudio o de actividad muchísimo y, y le puede desaparecer o alterar la menstruación ujú. en muchos casos, sobre todo de anorexia. Luego, síntomas psicológicos, pues, pues la falta de concentración se da mucho. Ujú, En muchas se da también trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad, muchas se da también depresión, ujú. en muchos cambios de humor, irritabilidad, Irritabilidad, ¿no? Ujú, irritabilidad, mucha irritabilidad, nerviosismo, hipersensibilidad, que reaccionan a todo, y luego mucho aislamiento social. O sea, ujú, la típica enfermedad que te aleja de todo el mundo. ujú, Te enfadas con tu amiga, te enfadas con tu madre, te enfadas con tu hermano, ujú, se quedan como muy aisladas, muy ujú, aisladas. ujú. Pues un Muy bien. conjunto de esos síntomas serviría para diagnosticar el trastorno. Vale, sí, ese simplemente como tú has aclarado, serían esas señales, ¿no? O Sí, esos signos que si los mm, observas, pues bueno, te puede saltar esa alarmilla y bueno, si percibes algo así, Sonia, ¿qué recomiendas tú que hagan los familiares? Que una vez que piensas que puede haber un problema, lo hablas con el familiar. eh, es- ¿Me has Mariana, escuchado? Es que me estaban no se ha llamando quedado y, como... y se ha quedado cortado. Mira, Vale, disculpad. lo principal yo creo que es no cerrar los ojos. O Ujú, sea, tú estás viendo ahí algo que no es normal, que ujú, te está llamando la atención ujú, y tú empiezas a pensar, ¿y esto qué está pasando? Pues lo mejor es hablar. Hablar con tu hijo, con tu hija y hablarle claramente, con tranquilidad y decir, he observado esto, he observado que había comida en tu habitación, he observado que no estás comiendo lo suficiente o he observado algo evidente, sí, fácilmente constatable. describir los hechos, no juzgar, ¿no? O sea, Sí, no no, decir, oye, no, te pasa esto, oye, qué tal, sino que sea, intentar que sea un diálogo abierto a la escucha para que se sí, sienta cómoda, se sienta confiada y pueda contar lo que le está pasando, ¿no? sí, sí. Y bueno, también te digo que esto que no lo hagan nunca ni en las comidas, ni aprovechar que estás comiendo juntos para soltarle todo esto. No, esto lo haces en un ambiente tranquilo, fuera de conflicto y a ser posible que no haya gente delante, nada más que pues, o tú y su padre o algo así, ¿no? Que no se sienta intimidada. Ujú, Que, entonces, le preguntas claramente qué pasa y mm, que estás preocupada, porque la verdad que estás preocupada y que quieres saber si le está pasando algo, porque ha observado eso. Tú ujú. muestras tu interés y tú le dices que aquí estoy pues, para ayudarte en lo que necesites. Y, y, y Vale. nada, pues después de eso, pues le haces ver que debería ir a consultar con un médico. Ujú, Si te empieza a negar todo, porque te lo va a empezar a negar todo, ujú. pues tienes que por lo menos hacerle ver que,
está nervioso, que está irritable, que evidentemente le pasa algo Ujú. y que si le pasa algo, en cualquier otro caso hay que consultar con un médico. Pues aquí lo mismo. No rindes, te mareas, te está pasando algo. Entonces hay que ir a consultar con un médico. Normalmente pues se va al médico de cabecera o al pediatra, dependiendo de la edad. El médico de cabecera o pediatra se supone que ya te debe orientar. Vale, el médico de cabecera, ya viendo la situación, te debe derivar al centro de salud mental de tu Ujú. distrito, ¿vale? ¿Suelen Y poner facilidades los médicos de cabecera o los pediatras? O sea, quiero decir, como has dicho lo de se supone que debe orientarte, mm, ¿suelen tener esa bueno, información? ¿Suelen saber hacia dónde dirigirte o es un al- obstáculo? algunos sí y otros no. Pues Ujú, depende de quién des. ujú, Yo, por ejemplo, a mi médico de cabecera se lo llevé todo comido, porque ujú, mi hija ya, mm, digamos que a este trastorno se llega así porque tu familiar se ha dado cuenta o porque la ujú. persona ha tenido otros problemas y ha llegado allí por otros lados, Por otras vías, sí, sí. al diagnóstico, por otras vías, ¿no? Entonces mi hija Ujú, ya había ido a un psicólogo por su cuenta porque decía que tenía un problema de dislexia, que no se concentraba y que ella pensaba que podía ser dislexia. ujú, Entonces fue al psicólogo, le hicieron pruebas de, de lenguaje y tal, y al final pues detectaron el trastorno alimentario. ujú, Entonces nosotros fuimos al médico de cabecera ya con un diagnóstico. Y el médico de ujú. cabecera derivó a salud mental de distrito. Muy bien. Que tú tienes claro como padre porque o tienes personas de tu familia cerca o de amistades que lo que tiene tu hija es eso y quieres llevarla directamente al psiquiatra, puedes, Ujú, puedes. Por la seguridad social no, pero por privado sí. ujú, Y que te hagan un buen diagnóstico, también de primera. Porque en este trastorno, si algo cuenta, es el tiempo. ujú, Cuanto antes se diagnostique, mejor. ujú, Llevarla al psiquiatra de primera, pues todavía más difícil, porque te va a decir que sí es que está loca. ujú, O sea que eso todavía es más complicado. Es más fácil acceder al médico de cabecera y ya del médico de cabecera derivar a salud mental. ujú, Y ahí pues ya te pueden venir, yo no estoy loca, yo no sé qué, pero bueno, no hay que caer en los engaños de la enfermedad, que esta enfermedad es muy de trampas, muy ujú, engañosa, muy manipuladora, porque es la enfermedad, no la persona, es la enfermedad la que tiende las trampas, es la enfermedad la que engaña. La, la niña no tiene culpa de nada. Es la enfermedad la que te hace así, la que te ujú. protege, la que quiere perpetuar la conducta y hace que tú actúes de esa forma. Ujú. Muy bien, Sonia. Bueno, llega al médico, llegamos a salud mental y bueno, a partir de ahí empieza, bueno, entiendo también que un problema como esto requiere de una intervención multidisciplinar, ¿no? O sea, Sí, sí, de sí. psicólogo, psiquiatra, nutricionista o endocrino, ¿no? Sí, 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 sí. Es así, ¿no? Eh, Terapia ocupacional, enfermería, muchas veces también derivaciones a ginecología, muchos otros especialistas, porque conlleva otros problemas físicos a veces. Ujú, Mm, Sí, ujú, este equipo multidisciplinar es lo que nosotros reivindicamos desde la asociación, ujú, porque en nuestra comunidad autónoma no existe ninguna unidad, ningún equipo multidisciplinar que trate así, de forma coordinada y conjunta, esta patología. No existe. No. Existen unidades infanto-juveniles en algunas provincias, así que se derivan uno a otro y tal, pero digamos con tus consultas externas específicas para esas personas, con comedores terapéuticos para esas personas, con hospitalizaciones especializadas para esas personas, no hay, no hay.
y son muy necesarias porque tú no tienen, a ver, tú en el tratamiento tú necesitas exponerlo a alimentos, a comida. Tú no puedes hacerlo en un comedor con otros pacientes de otras patologías que Claro. comen. No puedes, no puedes. Luego Mm, si tienen vómitos o intentan tirar el alimento, tú no puedes tener puertas en los baños mm, porque ujú, no puedes hacerlo con pacientes de otras patologías. ujú. Tú tienes que controlar el ejercicio excesivo, el movimiento. ¿Cómo lo haces? Si están en una hospitalización, cierras todos los baños de la planta, cierras, estás vigilándola constantemente, le pones... O sea, es que es imposible. Necesitamos esos espacios diferenciados y ese equipo multidisciplinar y especializado. Bueno, aquí tú has dejado patente una carencia que hay en nuestra Sí. comunidad. Y ya que, bueno, hemos tirado por aquí, ¿vale? Para esas familias que puedan estar atravesando una situación similar y demás, ¿con qué servicios públicos cuentan y con cuáles privados? ¿A qué puertas pueden tocar? Pues en la comunidad autónoma andaluza, tú cuentas con los servicios de salud mental generales. Ujú, Tú no vas a encontrar a nadie especializado que te trate. Esto es un problema, ujú, porque el tratamiento reconocido en todos los protocolos, en cualquier protocolo de cualquier que veas de trastorno alimentario del que leas, lo que te recomiendan son eso, equipos multidisciplinares en entornos diferenciados con personal dedicado en exclusividad y constante. Tú no puedes cambiar un personal de un contrato de 2 meses, 3 meses, ¿no? Porque tú tienes ahí que establecer unas alianzas terapéuticas. Además, estas enfermas tienen muchas comorbilidades, tienen muchas enfermedades que tienen que tirar adelante con ellas, depresión, ansiedad, muchos trastornos de la personalidad. Tú no puedes cambiar a un profesional por otro, como en otras enfermedades. Tú tienes que tenerlo continuado. Entonces, mm, eh, nuestra sanidad pública no está ofreciendo respuesta. No está ujú. ofreciendo respuesta. Es la suerte que tú tengas con el profesional con el que des. O sea, una Así, lotería, ¿no? eso es una lotería. ¿Qué pasa? ¿Qué produce esto? Pues que se cronifiquen los enfermos. A las leves no se las atiende bien y a las personas que llevan mucho tiempo y que están ya cronificadas, pues prácticamente se las desahucia. Ujú. Mm, no encontramos respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a la privada o empezamos, como hay muchísimas socias de la asociación, pues empiezan a ir por provincias o incluso fuera a otras comunidades donde Ujú, sí hay unidades de tratamiento especializados. Pues, por ujú, ejemplo, Castilla-La Mancha, que tiene una comunidad de 2 millones de habitantes y tiene dos unidades, una infantil y otra de adultos. Pues intentan pedir la derivación para que la deriven allí. Normalmente se derivan a Castilla-La Mancha. Ahora con el COVID, pues se ha acabado la derivación. Ya no hay. Te queda en tu casita. Puedes pedir derivación a Madrid, a Barcelona, a Valencia, pero esas derivaciones intercomunidades son muy, muy difíciles. Digamos ujú. que se hacen con cuentagotas y en pacientes ya muy, muy, muy graves. En la privada, pues sí, privada, pues fíjate, dicen que no hay prevalencia suficiente y sin embargo hay un montón de centros privados en Andalucía y en toda España y abriendo centros cada 2 por 3. Pues puedes recurrir a las asociaciones de familiares como por ejemplo a Daner, que hacen una labor fantástica, fantástica, y, y otros tipos que hay en otras provincias, en Andalucía sobre todo a Daner. Eh, Bueno, y o vosotros, puedes ¿no? irte.
nosotros no proporcionamos ayuda. ¿Qué Nosotros estamos sería? recién creadas y lo único Sí, que estamos centradas ahora mismo es en ajá. conseguir ¿Y recursos para la orientación? pública. ¿Orientación, ¿Eh? Sonia? ¿Orientación? Orientación sí, pero digamos que ayuda a familiares, ayuda, asistencia psicológica, no, Vale. no tenemos todavía, quizás más adelante. No tenemos ni Ujú, siquiera ni delegaciones provinciales todavía. ujú. Digamos Bueno, que pues ahora poco a poco. estamos en lograr los recursos necesarios, Ujú, porque muchísima gente, digamos que las que peor están son precisamente las que no tienen recursos económicos para pagarse un mm, tratamiento privado. claro, Y eso es hacia lo que vamos. muy bien. Ese es nuestro objetivo. Muy bien. Luego hablaremos un poquito más, ¿vale? Sobre Sí. esto si nos queda tiempo, porque bueno, también es importante que conozcan a TCA Andalucía y un poco los objetivos que persigue y bueno, aunque sea joven, no significa que no sea ambiciosa y que no No, no. quiera lograr grandes cosas, ¿no? Para ayudar a estas personas con este problema, ¿no? Vale. Sonia, ¿cómo se encaja desde el aspecto familiar y del entorno que una persona, en este caso como por ejemplo tu hija, que es alguien a quien ama profundamente, padezca algo así y además seas testigo de lo que está pasando ella y de cómo sufre? ¿Cómo se encaja ese diagnóstico? ¿Cómo se siente el familiar? Pues se encaja muy mal. O sea, tú recibes el diagnóstico y te quieres morir. Tú te quieres hundir en la miseria. Es que tu hija es lo que tú más quieres del mundo. Para Ujú, todo el mundo que conozco, sus hijos son lo más importante que tienen. Son su ujú, tesoro. Y que a un hijo tuyo te digan que tiene esta enfermedad, que te digan que es una enfermedad mental grave, cuando aquí la población general oímos enfermedad mental y nos da un miedo que nos morimos, porque es que es totalmente desconocido. Todos estamos acostumbrados a oír hablar de cáncer, de leucemia, de no sé qué, y hablamos con facilidad, pero de enfermedades mentales es que da repelús. ujú, Y pues sientes miedo, sientes te haces preguntas como ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? Y buscando culpables, te haces preguntas, no entiendes ni la mitad de las cosas que te explican, porque se utiliza muchísimo lenguaje técnico que tú no estás preparada ni para escuchar ni para saber lo que significa. Tú luego poco a poco, pues vas entendiendo muchas cosas. Entonces, ujú. bueno, pues ante esta situación nueva, que es normal sentirse así, se lo digo a todas las personas que me escuchen, que es normal sentirse así, intentar buscar culpables, sentirse culpable, pues que se olviden, porque ya hemos dicho antes que esta enfermedad tiene un origen multifactorial y Ujú, que no basta con que tú hayas sido una mala madre, entre comillas, si es que lo eres, para que la niña desarrolle el trastorno, sino que ujú, tienen que darse más cosas, más predisponentes. Entonces hay que olvidarse de eso. Aparte que es una actitud que no ayuda para nada, no ayuda para nada a la curación. Y lo que queremos es ayudar. Y para poder dar un apoyo emocional a la persona que más quieres, tú te tienes que liberar de esa carga de culpabilidad ujú, y ponerte a funcionar. ¿Y cómo te pones a funcionar? Pues a mí me ayudó mucho unirme a otras personas que estaban en mi misma situación, a otros familiares con mi mismo problema. Unirte a una asociación donde te ofrezcan apoyo a familiares, ujú, donde puedas hablar de tus problemas con gente que te entienda, que no te juzgue, que te apoye. ujú. Eh, Hablar con profesionales y pedirles consejos directamente a ellos, que te resuelvan las dudas, hablarles claramente las veces que haga falta, Ujú, pedirles que te aclaren conceptos y bueno, yo he leído muchísimo. Yo me he dedicado a leerme la Biblia de la psicología, a leerme papers, a todo lo que yo podía. Y luego una labor de reflexión personal y de introspección personal muy importante que yo he tenido que hacer.
para revisar mis conductas y mis creencias, y porque no podemos pedirle a ellas que cambien sus conductas si nosotras hacemos mal las nuestras. Nosotras Efectivamente. tenemos que revisar las nuestras primero. Ujú. Así Muy bien, que Sonia. Pues me alegro, te doy la enhorabuena en ese sentido porque eso que has dicho, no todo el mundo llega a eso, ¿no? A ese trabajo de introspección, a hacer, digamos, por decirlo así, una crítica constructiva acerca bueno, sí, vale, ella tiene el problema, pero en la medida que yo pueda ayudarla o en la medida que si hay algún mm, comportamiento que a lo mejor yo no me he dado cuenta y le puede estar perjudicando y tengo que intentar cambiarlo o lo que sea, pues bueno, hacerlo, ¿no? O sea, al final también ha intentado a la persona facilitarle la recuperación y demás, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, una vez que ya está ese diagnóstico, que la familia lo sabéis, tenéis la información, empieza ese tratamiento, ¿no? Empieza esas fases del tratamiento. Cuéntanos un poquito qué dificultades, qué resistencia o qué cosas se suelen encontrar la familia, el paciente, el profesional, en fin, un poco todo esto. O como la vivió tú desde tu experiencia y desde las experiencias que ves en otras En las familias. demás, sí. Bueno, ya hemos dicho antes lo del equipo, que debe ser un equipo multidisciplinar, Mm, debe trabajar conjuntamente y comunicarse y coordinarse entre sí. Eso es muy importante, porque si yo llevo a mi hija a un psicólogo, puntual, y no trabaja coordinado con un endocrino o con un nutricionista, hay una parte del tratamiento que se va a quedar sin cubrir, ujú, porque todos los sesgos cognitivos que tenga mi hija referido a la alimentación, todas las creencias que se ha creado, que se crean se crean unos rollos mentales sobre los alimentos, que si este es bueno, que si este es malo, que si las grasas, que si los hidratos y tal. Si un profesional no se los desmonta, eh, no, se va a quedar el tratamiento a medias. Es necesario que exista ese equipo multidisciplinar, eh, ujú. donde estén integrados todos los profesionales que hemos dicho antes: psicólogos, psiquiatras, endocrinos, nutricionistas, enfermeras, terapeutas ocupacionales, trabajo social. El tratamiento normalmente se realiza en un caso normal a nivel ambulatorio, Ujú, pero depende en el proceso que siga a cada paciente que necesite ingreso en centro de día, en hospital de día, con comedor terapéutico e incluso hospitalización. Hay ujú. que estar abierto a todas esas partes, porque esto es una enfermedad y no sabes cómo va a evolucionar. Hay que hablar claramente bueno, que es posible que necesiten ingresos, hospitalizaciones, ingresos en hospitales de día. Eh, Esto hay que tenerlo claro. Además, esto, digamos que para que se pueda dar un cambio en la persona hay que prepararse para ello. Entonces, se necesita que la persona actúe. No basta con que desee cambiar. Ujú, La persona tiene que quererlo y tiene que trabajar para obtener ese cambio. Entonces, en el proceso de recuperación se atraviesan diferentes fases en las que eh, hay los profesionales utilizan diferentes herramientas terapéuticas, ¿no? Dependiendo del momento en el que esté el paciente, ¿no? Eh, Esto también es importante decirlo, que no hay que meter prisa al profesional, porque se pueden tomar decisiones precipitadas que pueden llevar a que la recuperación no sea estable, ujú. ¿sabe? Y que se pueda recaer pronto. Entonces, digamos que las fases por las que pasan, pues es una fase primera de precontemplación, en la que te niegan totalmente que tengan un problema, Ujú, ¿vale? Luego pasan a la fase de contemplación, en la que empiezan a aceptar que hay un problema.
Luego entran en la fase de preparación en la que consideran la posibilidad de cambiar y analizan los pros y los contras de vivir con el trastorno. Empiezan a ver, empiezan a ver los problemas que tienen si siguen con el trastorno y lo que ganarían si lo dejaran. Eh, Todas estas son fases que pueden durar mucho en el tiempo. De hecho, este tratamiento tiene como una duración de 1 a 5 años, como mínimo. Ujú. Es un tratamiento muy largo, porque es una enfermedad muy grave, es grave. Eso lo quiero dejar claro, que nadie se lo tome a broma, que se lo tomen en serio, Ujú. ¿vale? Porque esto es grave. Eh, mm, entonces, para pasar de una a otra, digamos que en estas primeras fases el profesional a lo mejor lo que se tira todo el tiempo es dando información y haciendo toma de conciencia del trastorno. No puede meterse más porque si la persona ni lo acepta, pues Claro, se necesita que la persona quiera empezar a claro. cambiar. Hasta que la Ujú. persona no toma la decisión de cambiar, digamos que el paciente no puede, el profesional no puede entrar a tope, ¿no? Entonces, pues estas primeras fases son muy duras. Desde la precontemplación, contemplación, preparación, son muy duras porque tu hijo está muy enfermo, tiene secuelas físicas, secuelas psicológicas, se niega muchas veces a recibir tratamiento y dependiendo de su estado físico, hay veces que tienes que tomar decisiones duras sobre su ingreso hospitalario, incluso con mandamiento judicial, Ujú. ¿sabes? Porque con Claro, un porque ya menor está de... poniendo en riesgo su vida, ¿no? Exactamente, cuando se pone en riesgo su vida, hay veces que hay que tomar decisiones duras. No hay más Ujú. remedio, no hay más remedio. Bueno, en estas fases, pues tienes que hacer cambios en la organización de tu hogar. Mm. Esa persona tiene que comer acompañada, eh, en tranquilidad, sin discusiones. Hay que rebajar el nivel de tensión de la casa, ¿eh? Pero a la misma vez ser firme, ¿vale? Ujú. Tienes que seguir las pautas que te diste el profesional, ¿eh? No castigarle tú a él por tu cuenta ni utilizar manipulaciones ni nada de eso, no. Lo que te diga el profesional, tal cual, tal cual. Las pautas a rajatabla. Eh, Eso es muy importante. Si tú no estás de acuerdo con el profesional, tú hablas, ve y hablas como madre con el profesional y le dices, oye, mira, esto no me parece bien, o esto otro he observado, lo que sea, eh, pero no delante de tu persona enferma, porque le estás quitando al profesional, digamos que lo estás rebajando, ¿no? Ujú. Tú tienes que hablar con él y no decir, oye, este no me sirve, abandono el tratamiento. No, no le estás haciendo ningún favor a tu hija. Ujú. Nada, no. Tú tienes que hablar con ese profesional, que él te diga, estoy haciendo esto por esto, te estoy diciendo esto por lo otro. Razonarlo, consensuarlo y tirar para adelante. Ujú. Sí, no ¿Vale? está ahí constantemente cuestionando al, No, al profesional. no. Cuestionar nada. Y se necesita unión dentro también de la familia. Ujú. Necesita que tanto el padre como la madre tengan un mismo frente a la enfermedad. No frente a la hija. La hija no tiene culpa de nada. Frente a la enfermedad. Ujú. Mostrar los resquicios que pueda buscar, que te encuentre firme ahí. Entonces, tú seas una pared frente a la enfermedad, ¿vale? Ujú. Eh, y bueno, pues eso, no intentar buscar resultados rápidos porque no los vas a encontrar. Vale, Todo tiene que ser reflexivo y hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucha confianza. Mucha vale, confianza. Y Sonia. luego hay que pasar a la acción, otra fase, que esa es la fase ya importante, que es cuando empiezan a dar pasos para cambiar. Tú los ves que están ya incorporando nuevas conductas, incorporando todas las herramientas terapéuticas que le ha dado el psicólogo que le está tratando. Hay veces que lo llevan muy mal porque se quedan sin protecciones. Ujú. Tienen que abandonar las conductas, los síntomas, que son los que les sirven a ellos
para mostrar sus emociones, para mostrar lo que ellas, y tienen que abandonarlas por otras nuevas. Entonces hay veces, pues eso, que van así como una montaña rusa, de arriba a abajo. Pero lo Ujú. esencial es que vayan poco a poco hacia arriba. Y luego, pues se van incorporando poco a poco esos cambios hasta que logran pues un mantenimiento de los cambios y por último una incorporación de esos cambios a tu vida y ya pues desaparece el trastorno. Muy bien. Sonia, lamentablemente no tenemos mucho tiempo más, Ya, ¿vale? Se ha lo sé, pasado lo sé. el tiempo Sí, volando sí, sí, porque sí. seguiríamos hablando, porque bueno, se han quedado por supuesto pues, muchas cosas más que decir, ¿no? Porque pues da para largo y tendido este tema. Pero bueno, ya por cerrar esto, un mensaje para esas familias que quieras darle, un mensaje de esperanza o como tú consideres con dos, tres ideas que tú consideres también un poco englobando la charla. Y muy brevemente, pues cuáles son los objetivos de TCA Andalucía y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros en el caso de que necesiten una orientación o cualquier cosa de este tipo de las que hemos estado hablando. Mm. Bueno, mi consejo para los padres, que se armen de mucha paciencia y que ellos no pueden lograr que su hijo cambie. Ujú, Su hijo tiene que cambiar por sí solo. Su ujú, función es la de ser su apoyo. ujú. Y Muy bien. tú tienes que estar a su lado, Ujú, su apoyo emocional. Tú puedes darle cariño, apoyo, abrazos si te dejan. No siempre, no siempre quieren demostraciones físicas, pero bueno, estar ahí proporcionando apoyo y que tengan siempre, siempre esperanza, porque hasta los casos más graves llega un momento que hacen clic, porque dan con el momento, con el profesional adecuado, el momento adecuado de su vida, en su fase, ¡pap! Y se produce el cambio. ujú. Tienen que estar ahí, tienen que seguir luchando y no perder nunca la esperanza. Muy bien. Y desde Andalucía nacimos para, precisamente para que las personas sin recursos que no pueden pagarse un tratamiento privado o que no puedan, no hemos hablado del seguro escolar, que es otra Ujú. forma de acceder al tratamiento privado financiado por el Estado, ¿no? Sí, Lo que sí, pasa es que, claro, eso tiene unos requisitos, que tiene que ser menor de 28 años, está en formación reglada, y dura la ayuda 2 años, no dura más. Entonces, ¿qué pasa? Que un trastorno que dura 5 años, pues te deja a mitad del camino, claro. pam, Ujú, sin nada. Lo que nosotros abogamos y vamos a seguir luchando es por la sanidad pública. ujú, Queremos que haya recursos suficientes para tratar a nuestra hija en la sanidad pública, igual que se trata a cualquier otra enfermedad, porque la salud ujú. mental está incluida constitucionalmente en los derechos de, 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 de todos los habitantes. Ujú. Entonces, ¿esto qué necesitamos? Necesitamos más psicólogos, necesitamos nutricionistas, necesitamos equipos multidisciplinares, necesitamos espacios diferenciados. Esto no es tan caro. Esto no es tan caro. Es que cada dinero que inviertes aquí es ahorrado 8 veces de toda la cronicidad que estas chicas, cuando se cronifican por muchísimos años, incluso mm, toda su vida y con muchas patologías. Y esto es un coste para ellas y para la sociedad tremendo y para la sanidad. Así que, ¿dónde pueden localizarnos? Pues en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Se pueden poner en contacto con nosotros. Tenemos página web, Muy TC bien. Andalucía, igual por nuestro nombre, TC Andalucía, y juntos somos más fuertes. Eso lo tengo clarísimo. Ahí es donde vas a encontrar personas que te entiendan y donde vas a encontrar apoyo y, pues solos no podemos conseguir nada, pero juntos sí. Pues muchísimas gracias, Sonia. Enhorabuena por la iniciativa. Os deseo muchísima suerte.
Ya sabéis, porque bueno, ya nos conocemos un poquito Sí, personalmente, ya sabes que puedes contar con Asertiva para lo que necesitéis. Me alegro mucho de que exista vuestra asociación, porque efectivamente yo como profesional sé que no, la falta de recursos para tratar este tipo de enfermedades es fatídico, vamos, y sí que es súper sí, necesario. Y bueno, dejar claro, ¿no? Si algo ha quedado claro de la charla es que es una enfermedad grave, que tiene que ser tratada, que hay sí, esperanza, que si sí, se invierte en este problema de salud, muchas personas van a salir adelante sí, y bueno, y que como tú misma has dicho, que juntos somos mejores, somos más fuertes y juntos podemos con todo. Y tenemos que generar esa unión tanto de profesionales como de familias, como con los pacientes, todos. O sea, y con la sociedad en general, porque al final, como tú misma has dicho, aunque no te toque a ti de cerca, pero de forma indirecta también afecta, ¿no? claro, Entonces, claro que te afecta. es Ujú. importante que concienciemos, ¿no? A la sociedad de que esto está, que hablemos de las enfermedades mentales que están Sí, ahí, que no sea un tabú, derribar ya todos esos estigmas de una vez por todas y sí, nada, y generar esa unión para luchar porque haya una mejor salud mental para todos, ¿vale? sí, sí, Bueno, eso es lo Sonia, esencial. pues muchísimas gracias por ser nuestra Gracias a ti. invitada y nada, pues a los demás pues nos vemos en el próximo Asertiva Live, ¿vale? Bueno, un abrazo grande. Adiós Hasta a todos. luego. Hasta Adiós. luego. Adiós.